¿Cuál es nuestro lugar en el universo? Probablemente es la pregunta más antigua de todas, la que nos hemos hecho desde que miramos a las estrellas. Pues bien, hoy vamos a intentar construir un marco, una especie de andamio mental para empezar a responderla, y lo haremos siguiendo las ideas del físico Brian Cox. Y es que cuando uno empieza a pensar en estas cosas en serio, es muy fácil sentirse así, totalmente abrumado. Los números, las distancias, son tan ridículamente grandes que el cerebro sencillamente no sabe ni por dónde empezar a procesarlos. Y no pasa nada, ¿eh? Es la reacción más normal y humana del mundo. Esa es la gran pregunta, claro. Si la simple escala ya nos deja fuera de juego, ¿por dónde narices empezamos? Lo que hace falta es un punto de partida, una estructura, algo a lo que agarrarnos para poder construir un entendimiento real. Y aquí tenemos el primer paso que es fundamental. A ver, la ciencia no nos va a dar la respuesta a cuál es el significado de la vida. Esa es una pregunta que nos toca responder a cada uno. Pero lo que sí que nos da es el marco de conocimiento, los hechos, la base sólida que necesitamos para poder siquiera hacernos esas preguntas de una forma que tenga sentido. Esto es, para Brian Cox, el quid de la cuestión. Antes de lanzarnos a cualquier viaje filosófico, necesitamos un mapa de la realidad. O sea, primero hay que saber cómo es el universo de verdad, sin mitos ni suposiciones, para luego poder empezar a preguntarnos qué pintamos nosotros en él. Venga, pues vamos a sumergirnos en ese mapa. La primera parte de este marco es mirar de frente a esas cifras que nos paralizan, enfrentarnos a ellas para empezar a hacernos una idea, aunque sea vaga, de la escala brutal de nuestro vecindario cósmico. Empecemos por casa, por nuestra galaxia. Solo aquí, en la Vía Láctea, se calcula que hay unas 200.000 millones de estrellas. Es una cifra que ya, de por sí, cuesta imaginar. Pero, ojo, que esto es solo el primer escalón. Y claro, alrededor de esas estrellas giran planetas. Los cálculos más conservadores sugieren que podría haber hasta 20.000 millones de planetas parecidos a la Tierra, rocosos, más o menos del mismo tamaño y en la zona justa de su estrella. 20.000 millones de mundos que podrían ser como el nuestro. Y eso, solo en nuestro barrio. Y ahora llega el número que lo cambia todo, la cifra que pone las cosas en su verdadera y abrumadora perspectiva. Si miramos más allá de nuestra Vía Láctea, lo que podemos observar son unos 2 billones de galaxias. 2 millones de galaxias cada una con sus miles de millones de estrellas y planetas. Esto es el universo en el que vivimos. Vale, ya tenemos la escala, una inmensidad que roza lo infinito. Pero un escenario, por muy grande que sea, no es nada si no conocemos las reglas del juego. Así que, ¿cuáles son las leyes físicas que gobiernan todo este tinglado? Bueno, pues para entenderlo tenemos que hablar de Einstein y su obra maestra, la relatividad general. En el fondo, la idea es una auténtica revolución. El espacio y el tiempo no son un fondo estático vacío, no, forman una especie de tejido, una malla dinámica. Y la materia, como por ejemplo el Sol, lo que hace es curvar, abollar ese tejido. Los planetas, como la Tierra, simplemente siguen esas curvas. Eso, y no una fuerza mágica a distancia, eso es la gravedad. Y esto nos lleva a una de las cosas más extrañas. Ahora mismo, en este preciso instante, nos sentimos quietos, ¿verdad? Parados. Pero la realidad es que estamos a bordo de un planeta que se mueve a más de 100.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. ¿Y por qué no sentimos absolutamente nada? La clave está en la relatividad. Este pequeño experimento mental es perfecto para entenderlo. Si estamos en un avión que vuela a velocidad constante y botamos una pelota, para nosotros la pelota sube y baja. Pero para alguien en tierra, la pelota se ha movido cientos de metros hacia adelante. ¿Quién tiene razón? Los dos. No hay un punto fijo y absoluto en el universo. Todo depende del observador. Y como nosotros nos movemos junto con la Tierra, no sentimos su velocidad. Ya tenemos la escala y las reglas de Einstein, que lo gobiernan todo. ¿Qué pasa si llevamos esas reglas al límite? Al punto más extremo donde el propio tejido del espacio y el tiempo se desgarra? Pues que llegamos a los objetos más violentos y misteriosos que conocemos, los agujeros negros. Cuando dos de estos monstruos cósmicos chocan, el evento es tan brutal que sacude el propio tejido del espacio-tiempo. Y esa vibración que se propaga por el universo es lo que llamamos una onda gravitacional. No es una tormenta en el espacio, no. Como dijo de forma tan poética el físico Kip Thorne, es una tormenta en el tiempo. Pero, ¿de dónde salen estos objetos? Son los cadáveres de las estrellas más grandes. Como vemos aquí, todo depende de la masa con la que nace la estrella. Una como nuestro Sol acabará como una enana blanca, densa pero estable. Una un poco más grande colapsa en una estrella de neutrones. Una cosa con una densidad de locos. Y las más masivas de todas, esas colapsan sin fin hasta crear un agujero negro, un punto donde la gravedad lo devora todo.
Hemos visto el escenario. Es inmenso, se rige por la relatividad y está lleno de fenómenos brutales. Ahora, la pregunta del millón. ¿Con tantísimos mundos, hay alguien más? Y para intentar buscar una respuesta, solo tenemos un caso de estudio. Nuestro único laboratorio es este planeta, la Tierra. Y lo que nos cuenta la historia de la vida en la Tierra es, bueno, es para pararse a pensar. La vida simple, apareció bastante rápido. Pero luego, durante 3.000 millones de años, 3.000 millones, la Tierra fue un planeta de limo. Bacterias, microbios y poco más. La vida compleja, y ya ni hablemos de la inteligente, tardó una barbaridad de tiempo en aparecer. Esto nos sugiere algo importante. Quizás pasar de la sopa de microbios a algo más no sea tan fácil ni tan común. Y todo esto, todo este viaje nos trae de vuelta al principio. Hemos construido el marco, un universo inmenso, viejísimo y en su mayor parte vacío y hostil. Y en un pequeño punto azul, después de miles de millones de años de evolución, aparecemos nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa todo esto? Aquí está la posible conclusión. Quizás el significado no es algo que el universo nos regala, a lo mejor es algo que emerge, que nace de la propia complejidad. Somos nosotros, estas configuraciones de átomos tan increíblemente raras y complejas, los que creamos el significado en un universo que, por lo demás, parece que no lo tiene. Y así, todo el conocimiento, todo este marco cósmico nos devuelve una pregunta. Una pregunta que ya no es científica, sino profundamente humana. Si la vida compleja e inteligente es tan sumamente rara, si somos, hasta donde sabemos, el único lugar en la galaxia donde el universo puede mirarse a sí mismo y hacerse preguntas, eso nos da un valor incalculable. Y con ese valor viene una responsabilidad enorme. ¿Qué vamos a hacer con ella?